Mi nombre es Tomás, y vivo en Santa Lucía, un pueblo agrícola rodeado de campos interminables donde el horizonte parece no terminar nunca y el silencio se vuelve más pesado cuando cae la noche. Acá todo funciona de manera lenta y repetida, los días se parecen entre sí y las personas aprenden a no hacer demasiadas preguntas. Desde que tengo memoria, las casas abandonadas formaron parte del paisaje como si siempre hubieran estado ahí, alineadas al costado de los caminos de tierra, con las paredes descascaradas y las ventanas rotas mirando hacia ningún lado. Nadie habla de ellas, nadie se acerca, y cuando alguien pregunta, recibe respuestas vagas que no dicen nada pero dejan claro que es mejor no insistir. De chico me explicaron que esas casas habían quedado vacías porque la gente se fue, aunque nunca nadie supo decirme exactamente cuándo ni por qué. Con los años entendí que no estaban vacías del todo, solo estaban en pausa, esperando algo que el pueblo prefería no nombrar. Durante el día eran apenas estructuras olvidadas entre los campos, pero de noche se volvían manchas oscuras que parecía observarte cuando pasabas cerca, incluso aunque las ventanas estuvieran negras y sin reflejos. La noche en que todo cambió volvía caminando a mi casa después de una cena en lo de un vecino. No era tarde, pero el pueblo ya estaba completamente apagado, como si todos se hubieran puesto de acuerdo para desaparecer al mismo tiempo. El aire estaba quieto y los grillos sonaban más lejos de lo normal. Fue entonces cuando vi una luz encendida donde no debía haber ninguna. Una de las casas abandonadas, la más alejada del pueblo, tenía una ventana iluminada con una claridad suave y constante, como si alguien estuviera sentado adentro viviendo una vida normal. Me detuve sin darme cuenta y sentí una incomodidad inmediata en el pecho. Esa casa llevaba décadas cerrada. Yo mismo había visto su interior vacío muchas veces desde afuera, lleno de polvo y telarañas. Sin embargo, ahí estaba esa luz, firme, real, proyectándose sobre el pasto como si siempre hubiera estado encendida. Traté de convencerme de que alguien se había mudado sin que nadie lo notara, pero en Santa Lucía esas cosas no pasan sin que todo el pueblo lo sepa. Me acerqué despacio, cuidando cada paso, con la sensación constante de que estaba cruzando un límite invisible. A medida que me acercaba empecé a escuchar voces apagadas, conversaciones que parecían estar ahí pero que no terminaban de tomar forma, como si alguien hablara detrás de una pared muy gruesa o desde muy lejos. No distinguía palabras, solo el ritmo de gente hablando, pausado, monótono, sin emoción. Desde afuera miré por una ventana rota y lo que vi me heló la sangre. Dentro de la casa había varias personas sentadas en sillas, alineadas frente a una pared blanca completamente vacía. Estaban inmóviles, con la espalda recta y las manos apoyadas sobre las piernas, como si esperaran algo. Sus rostros no mostraban expresión alguna y sus ojos estaban abiertos, fijos en la pared, mientras las voces seguían llenando el aire sin salir de ninguna boca en particular. Retrocedí un paso sin poder dejar de mirar, y fue en ese movimiento torpe cuando pisé una rama seca que crujió bajo mi pie. Todas las cabezas se giraron hacia mí al mismo tiempo, con una lentitud imposible, como si no tuvieran apuro pero supieran exactamente hacia dónde mirar. Sentí sus ojos clavarse en mí aún sin poder distinguir sus caras con claridad, y supe que me habían visto. No recuerdo haber corrido, solo recuerdo estar alejándome cada vez más rápido, con el corazón golpeándome el pecho y la sensación constante de que algo me seguía observando desde atrás. No miré hacia la casa otra vez, pero sentí que la luz seguía ahí, firme, como si no necesitara que yo la viera para existir. Esa noche casi no dormí. Cada ruido me hacía saltar y cada vez que cerraba los ojos volvía a ver esas figuras sentadas, esperando frente a una pared vacía. A la mañana siguiente pasé por el lugar con la luz del día y la casa estaba otra vez oscura, abandonada, con el interior vacío y cubierto de polvo, exactamente como siempre. No había sillas, no había rastros de nadie, no había cables ni señales de electricidad. Un vecino mayor me vio parado frente a la casa y se acercó despacio, arrastrando los pies por el camino de tierra como si no tuviera apuro por llegar a ningún lado. Lo conocía de vista desde siempre, pero nunca habíamos hablado demasiado. Tenía la mirada cansada y la espalda encorvada, como alguien que lleva mucho tiempo cargando algo invisible. Cuando le pregunté si había visto la luz encendida la noche anterior, bajó la cabeza y tardó unos segundos en responder, como si necesitara acomodar las palabras antes de dejarlas salir.
No me miró a los ojos en ningún momento y su voz fue apenas un murmullo, tan bajo que tuve que inclinarme para escucharlo. Me dijo que esas casas no se iluminan por accidente, que lo hacen cuando el pueblo necesita reemplazos, y que lo peor que uno puede hacer es prestar demasiada atención. Según él, mientras uno siga con su rutina, mientras no mire demasiado ni se detenga a pensar, todavía puede vivir como si nada, como si no hubiera visto lo que vio. Sus palabras me dejaron una sensación extraña, una mezcla de advertencia y resignación, como si no hubiera nada que hacer más que aceptar las reglas de un juego que nadie recuerda haber elegido. Antes de que pudiera preguntarle algo más, se alejó sin despedirse, caminando hacia el centro del pueblo, dejando atrás un silencio pesado que parecía pegarse a la piel. Esa noche me acosté más temprano de lo habitual, con la esperanza inútil de que el cansancio borrara lo ocurrido. Me quedé en la cama con los ojos abiertos, escuchando el silencio de Santa Lucía, un silencio distinto al de otras noches, más profundo, más atento. Sentía que algo había cambiado, como si el aire dentro de la habitación estuviera más espeso, más difícil de respirar, como si el pueblo entero estuviera conteniendo el aliento. Cada ruido lejano parecía demasiado claro y cada sombra en la pared parecía quedarse un segundo de más. Fue entonces cuando la luz se encendió en mi habitación. No hubo chasquido ni interrupción, simplemente apareció, llenando el cuarto con esa misma claridad suave y pareja que había visto en la casa abandonada. No era una luz fuerte ni violenta, pero tenía algo inquietante, algo que no correspondía a ninguna lámpara que yo tuviera. Iluminaba todo de manera pareja, sin dejar rincones en sombra, como si quisiera asegurarse de que no quedara ningún lugar donde esconderse. Poco después comenzaron las voces. Al principio creí que venían de afuera, tal vez de la calle o de alguna casa vecina, pero pronto entendí que estaban mucho más cerca. Sonaban alrededor mío, saliendo de las paredes, del techo, del piso, como si la habitación entera se hubiera convertido en un lugar lleno de gente invisible. No me hablaban directamente, hablaban entre ellas, repitiendo frases incompletas, palabras sueltas, fragmentos de conversaciones que no terminaban de armar sentido, como si estuvieran practicando algo que todavía no era real. Sentí el peso de muchas miradas clavadas en mí aunque no pudiera ver a nadie, una presión constante que me mantenía inmóvil, con el cuerpo tenso y la respiración corta. En ese momento entendí que ya no hacía falta llevarme a una de esas casas, que el proceso no siempre empezaba afuera, que a veces el pueblo venía a buscarte donde dormís, donde te sentí seguro, y empezaba a acomodarte de a poco. Mientras la luz seguía encendida y las voces llenaban cada rincón del cuarto, comprendí con una claridad dolorosa que Santa Lucía no abandona a su gente. El pueblo no deja ir a nadie, solo guarda a los que se quedan quietos el tiempo suficiente. Esas casas no esperan a cualquiera, esperan a los que ya empezaron a inmovilizarse, a los que aprenden a mirar sin ver, a los que aceptan quedarse observando una pared que todavía no existe, hasta que llegue el momento exacto en que el pueblo decida que ya es hora de ocupar su lugar. Me llamo Iván, tengo 27 años y vivo en El Molino, un pueblo chico perdido entre sierras bajas, rodeado de monte cerrado y conectado al resto del mundo por un único camino de tierra que atraviesa kilómetros de oscuridad antes de llegar a la ruta. Desde que tengo memoria se dijo que ese camino no era del todo confiable, que había noches en las que parecía estirarse más de lo normal y otras en las que te hacía dudar de si seguías avanzando o no, pero yo crecí recorriéndolo sin prestar demasiada atención a esas historias. Para mí era solo el trayecto de siempre, con sus baches conocidos, sus curvas marcadas y ese silencio típico del campo que uno aprende a ignorar con los años. Esa madrugada salí a buscar a mi hermano porque no había vuelto a casa y su teléfono llevaba horas apagado. No era raro que se quedara hasta tarde, pero algo en la quietud del pueblo, en la forma en que las luces se apagaban temprano y las calles parecían vacías incluso para un lugar tan chico, me generó una inquietud difícil de explicar. Arranqué el auto con una sensación de presión en el pecho y tomé el camino de tierra, convencido de que lo iba a encontrar en algún tramo o que, al menos, iba a obtener alguna respuesta que me permitiera volver. Los primeros kilómetros transcurrieron sin nada fuera de lo común. El motor sonaba parejo, el haz de los faros iluminaba el polvo suspendido en el aire y los árboles formaban un túnel irregular a ambos lados del camino. Sin embargo,
Con el paso de los minutos empecé a notar pequeñas repeticiones que no lograba ubicar del todo. La misma curva cerrada apareciendo más de una vez, el mismo tronco caído al costado del camino, las mismas marcas en la tierra, como si el paisaje se negara a avanzar conmigo. Traté de justificarlo con el cansancio, pero cada vez que miraba el reloj del tablero veía la misma hora reflejada, inmóvil, como si el tiempo se hubiera quedado detenido justo en ese tramo. El silencio se volvió más profundo a medida que avanzaba, tan cerrado que el sonido del auto parecía ajeno al lugar, fuera de lugar, y la sensación de encierro empezó a crecer de una forma lenta pero constante. No había forma clara de dar la vuelta, ni un punto de referencia que indicara que estaba retrocediendo o avanzando, solo la certeza incómoda de que el camino se había convertido en algo distinto, en un pasillo largo y angosto del que no se podía salir con facilidad. Fue en ese estado de tensión sostenida cuando vi la casa, aislada a un costado del camino, baja, oscura, con una única luz encendida en una de sus ventanas. No recordaba ninguna vivienda en ese tramo y estaba seguro de que no debería haber nada ahí. Pero verla me produjo un alivio inmediato, casi irracional, como si esa luz fuera la única prueba de normalidad que me quedaba. Detuve el auto sin apagar el motor y bajé, notando de inmediato que el aire se sentía pesado, denso, como si respirar requiriera un esfuerzo consciente. Me acerqué a la ventana iluminada y miré hacia adentro. Vi a un hombre sentado a la mesa, con la cabeza inclinada y las manos apoyadas sobre la madera, completamente inmóvil. No levantó la vista ni reaccionó a mi presencia, pero la sensación de que sabía que yo estaba ahí fue inmediata, como si mi llegada hubiera sido prevista desde mucho antes. Golpeé suavemente el vidrio y lo llamé, sin recibir respuesta alguna, y el silencio del interior se sintió tan espeso que dudé antes de empujar la puerta. La puerta se abrió con facilidad y el olor del interior me envolvió de inmediato, un olor viejo, húmedo, cargado de encierro. La mesa seguía en el centro, pero la silla frente a ella estaba volcada en el piso y el hombre que había visto ya no estaba. Avancé unos pasos más, con el pulso acelerado, y entonces noté las marcas en el suelo, surcos profundos e irregulares que iban desde la mesa hasta un pasillo oscuro al fondo de la casa, como si algo muy pesado hubiera sido arrastrado lentamente hacia la oscuridad. En ese momento el aire se volvió aún más denso y un sonido bajo y constante empezó a sentirse detrás de mí. No lo suficientemente claro como para identificarlo, pero lo bastante persistente como para obligarme a salir. Abandoné la casa con una urgencia que no era del todo pánico, sino una certeza profunda de que quedarme un segundo más iba a tener consecuencias irreversibles. Llegué al auto con el cuerpo tenso, arranqué y aceleré mientras el camino volvía a desplegarse frente a los faros, aunque ya no se sentía igual, como si la tierra bajo las ruedas fuera otra. Manejé sin mirar el espejo retrovisor, con la sensación constante de que el trayecto se repetía de una forma imposible, hasta que, sin aviso alguno, el crujido de la tierra desapareció y me encontré detenido frente a la entrada del molino, con el cartel oxidado iluminado por los faros y el reloj del tablero avanzando por primera vez. Mi hermano regresó 2 días después, caminando por ese mismo camino como si nada extraordinario hubiera ocurrido, con la ropa sucia, el rostro cansado y una expresión vacía que no le conocía. Apareció al amanecer, cuando el pueblo recién empezaba a moverse, y dijo que no recordaba casi nada, apenas fragmentos inconexos, la sensación de haber caminado mucho y un cansancio que no se le iba del cuerpo. Para él había sido solo una noche confusa, un desorden de recuerdos sin importancia, y durante un tiempo hice el esfuerzo de aceptar esa explicación, de convencerme de que lo que yo había vivido había sido producto del miedo y el agotamiento. Pero con el paso de las semanas empezaron a aparecer detalles que no encajaban del todo, pequeñas cosas que uno intenta ignorar al principio. Mi hermano se quedaba quieto por largos momentos, como si escuchara algo que los demás no percibíamos, y a veces tardaba en responder cuando le hablaban, no por distracción, sino como si necesitara un segundo extra para volver. Por las noches se despertaba sin saber por qué y se quedaba sentado en la cama, con la mirada fija en la oscuridad, diciendo que tenía la sensación de no estar solo, aunque no pudiera explicar qué quería decir con eso. Lo que terminó de convencerme de que algo había vuelto con él fue su sombra. Cada vez que se apagaba una luz, ya fuera en casa o en la calle, la sombra no reaccionaba al mismo tiempo que su cuerpo. Siempre había un retraso mínimo, apenas un segundo, pero suficiente como para notarlo, como si algo quedara pegado al suelo un instante más,
observándolo desde abajo antes de acomodarse otra vez. No era algo que pudiera señalarle sin parecer exagerado, pero yo lo veía, una y otra vez, y cada vez me dejaba con una sensación de frío en el estómago. Desde entonces evito manejar de noche y jamás vuelvo a mirar el reloj cuando un camino empieza a repetirse más de lo normal, porque entendí que no se trata de errores ni de distracciones, sino de señales. Hay trayectos que no figuran en los mapas porque no deberían ser recorridos más de una vez, caminos que no te pierden de golpe, sino que te observan, te miden y deciden qué parte pueden quedarse sin que lo notes de inmediato. No son leyendas de pueblo ni exageraciones, son lugares que funcionan con sus propias reglas y que te permiten volver solo cuando consideran que ya tomaron algo suficiente. Mi hermano sigue acá, cumple con su rutina, habla, se ríe y parece el mismo de siempre para cualquiera que lo mire de lejos, pero yo sé que algo no terminó de soltarse. Hay noches en las que lo veo moverse por la casa a oscuras y su silueta no coincide del todo con su cuerpo, como si caminara acompañado por una presencia que no ocupa espacio, pero sí tiempo. En esos momentos tengo la certeza de que lo que volvió con él no tiene apuro, que se está acomodando despacio, aprendiendo a usar lo que trajo de regreso. Y a veces, cuando el pueblo duerme y el silencio se vuelve demasiado profundo, siento que ese camino sigue ahí afuera, estirándose en la oscuridad, esperando a que alguno de nosotros se confíe lo suficiente como para volver a recorrerlo. Porque esos lugares no desaparecen, solo se retiran, y cuando deciden devolver algo, siempre se aseguran de que nunca regrese completo. Me llamo Ezequiel, tengo 34 años y vivo en Las Ánimas, un pueblo chico levantado al borde del monte, donde las casas parecen sostenerse unas a otras como si temieran quedar solas. Desde que tengo memoria, las madrugadas acá nunca fueron verdaderamente silenciosas, porque siempre hay algo que se arrastra por las calles cuando la noche está más cerrada, algo que no se ve pero que todos escuchamos, un sonido bajo y persistente, que recorre el pueblo sin apuro, rozando el suelo, pasando frente a cada casa, como si supiera exactamente dónde estamos. Nadie pregunta qué es ni intenta darle una forma concreta, porque todos aprendimos que mientras uno permanezca adentro, con las luces apagadas y el cuerpo quieto, ese arrastre sigue de largo, y termina perdiéndose hacia el monte antes de que amanezca. Con los años entendí que el sonido no se parece a nada conocido, no es animal ni humano, sino algo más pesado y antiguo, como si arrastrara no solo su cuerpo, sino también el cansancio del pueblo entero. A veces parece venir desde una sola calle, y otras veces se escucha como si rodeara las ánimas al mismo tiempo, filtrándose por debajo de las puertas, trepando por las paredes, metiéndose en el pecho de uno, con una presión difícil de explicar. Acá nadie se asoma a las ventanas ni abre la puerta para comprobar nada, porque todos sabemos que mirar de más es una forma lenta de desaparecer. Esa noche el arrastre apareció antes de lo habitual, y con una cercanía que me puso incómodo desde el primer momento, no porque fuera más fuerte, sino porque no avanzaba como siempre. Yo estaba acostado, todavía despierto, cuando empecé a escuchar cómo el sonido se movía lento, pasando una y otra vez frente a mi casa, deteniéndose por momentos tan largos, que parecía haberse quedado quieto del todo. Las paredes vibraban apenas, lo justo para sentirlo en el pecho, y el piso transmitía una sensación rara en las plantas de los pies, como si algo respirara debajo del suelo y empujara hacia arriba. Intenté convencerme de que era cansancio, de que la cabeza estaba exagerando todo, pero cuanto más trataba de ignorarlo, más presente se volvía ese arrastre, más pesado, más cercano. No se alejaba hacia el monte como otras veces, sino que giraba alrededor de mi casa, probando el terreno, midiendo la distancia exacta entre la calle y la puerta. El aire adentro se volvió espeso, difícil de respirar, y cada vez que el sonido se detenía, el silencio que quedaba era todavía peor, porque traía la certeza de que algo estaba escuchando. Me levanté con una urgencia que no sentí como propia y caminé por la casa a oscuras, evitando las ventanas aunque sabía que ya no importaba, porque lo que estaba afuera no necesitaba verme para saber dónde estaba. En la cocina me quedé quieto, escuchando cómo el arrastre parecía venir del fondo, del techo y de la calle al mismo tiempo, como si el sonido no perteneciera a un solo lugar, sino a todos. Era como si las ánimas respirara hondo, preparándose para cerrarse sobre alguien. Cuando llegué a la puerta, el sonido se volvió tan cercano que sentí la vibración en los dientes. Giré la llave,
abrí apenas, y la oscuridad de la calle me devolvió una sensación de vacío más profundo de lo normal. No había luces ni viento, pero el arrastre seguía ahí, a pocos metros, deslizándose despacio. Entonces distinguí esa forma baja y alargada avanzando pegada al suelo, sin brazos ni piernas visibles, sin rostro, pero con una presencia tan pesada que el cuerpo me pidió retroceder. Intenté volver a entrar, cerrar la puerta y esconderme, pero al girar descubrí que donde debería estar la entrada solo había una pared lisa y fría, sin marco ni picaporte, como si mi casa hubiera decidido borrarse de ese lado. Golpeé, empujé, apoyé el cuerpo entero, y el miedo me subió de golpe cuando entendí que ya no estaba adentro ni afuera, sino en un espacio donde el pueblo ya no me reconocía. El sonido se detuvo por completo y ese silencio absoluto fue peor que cualquier ruido, porque sentí claramente que algo se había quedado quieto frente a mí, tan cerca que el aire parecía comprimirse. No podría decir cuánto tiempo pasó después de eso, porque la noción de las horas se desarmó por completo en algún punto, como si el cuerpo hubiera decidido apagarse mientras otra cosa seguía ocurriendo a mi alrededor. Tengo recuerdos fragmentados, sensaciones sueltas que vuelven de golpe, el frío del suelo pegándose a la espalda, la rigidez en los brazos que ya no respondían, el peso del cuerpo aplastándome contra la calle como si no me perteneciera. Sentía una presión constante alrededor, no violenta ni brusca, sino firme y envolvente, como si algo me hubiera rodeado durante horas, marcando con precisión cada límite de mi espacio, asegurándose de que no hubiera forma de escapar aunque no se moviera. No escuchaba el arrastre, pero lo sentía igual, presente, ocupando todo, respirando cerca, tan cerca que el aire parecía no alcanzar. Cuando finalmente abrí los ojos, la claridad del amanecer me lastimó como si hubiera pasado días enteros en la oscuridad. Estaba tirado en la calle frente a mi casa, con la ropa sucia, húmeda, rasgada en varios lugares como si hubiera sido arrastrado o sostenido contra el suelo durante mucho tiempo. El cuerpo me dolía de una forma profunda, pesada, como después de una fiebre larga o una enfermedad que se instala sin avisar y no termina de irse. Me incorporé con dificultad y lo primero que vi fue la puerta de mi casa, otra vez en su lugar, cerrada, normal, intacta, como si nunca hubiera desaparecido, como si todo lo ocurrido no hubiera sido más que un mal sueño del que nadie más tenía por qué enterarse. En los días que siguieron, empecé a notar que algo había cambiado, no tanto en el pueblo, sino en la forma en que el pueblo me miraba. Los vecinos me saludaban con una mezcla extraña de alivio y distancia, como si se alegraran de verme caminando pero al mismo tiempo prefirieran no acercarse demasiado. Nadie me preguntó qué había pasado esa noche y nadie volvió a mencionar el sonido, como si nombrarlo fuera una manera de traerlo de vuelta. Con el correr de las semanas, todos empezaron a decir que las ánimas se había quedado en silencio, que las madrugadas ya no eran como antes, que por fin el pueblo podía descansar. Yo asentía en silencio, porque entendí rápido que explicar lo contrario no iba a cambiar nada y que, en el fondo, nadie quería escuchar la verdad. Porque el sonido nunca se fue de verdad, solo cambió la forma en que se manifiesta, como si después de aquella madrugada hubiera aprendido algo nuevo sobre mí y sobre el lugar que ocupo en el pueblo. Cada noche, cuando las luces se apagan una por una y el monte queda inmóvil, el arrastre vuelve a hacerse presente, pero ya no recorriendo las calles como antes, ya no cumpliendo ese circuito lento y paciente que todos conocían. Ahora se queda frente a mi casa, detenido durante horas, tan quieto que cuesta distinguir si realmente se mueve o si simplemente está ahí, respirando despacio, apoyando todo su peso contra la tierra, como alguien que se acomoda para esperar sin apuro. Hay noches en las que lo siento tan cerca que la vibración sube desde el suelo hasta la cama, atravesando el colchón, metiéndose en el cuerpo, como si la tierra misma estuviera cediendo de a poco bajo el peso de algo que se acomoda mejor, que encuentra su lugar definitivo. Otras veces, en cambio, el silencio es tan absoluto que resulta todavía peor, porque ya no sé si el sonido sigue afuera o si cruzó un límite que no hace ruido, si dejó de arrastrarse porque ya no necesita hacerlo para moverse dentro de la casa. Con el tiempo entendí algo que en las ánimas nadie dice en voz alta y que todos prefieren fingir que no existe, que el sonido no busca al azar ni se equivoca de puerta, sino que elige a quienes rompen la regla aunque sea una sola vez, porque salir convierte a uno en parte del recorrido. Desde aquella madrugada ya no duerme siempre afuera, y eso es lo que más me cuesta aceptar. Algunas noches lo siento adentro, avanzando despacio por los pasillos,
pasando de una habitación a otra con ese mismo arrastre pesado, deteniéndose en los rincones, quedándose quieto largos minutos, como si estuviera aprendiendo la casa, memorizando cada espacio, cada distancia, cada lugar donde el cuerpo puede esconderse. Y sé, con una certeza que no me deja respirar ni cerrar los ojos del todo, que el día en que deje de escucharlo no va a ser porque se haya ido del pueblo, ni porque haya terminado su recorrido, sino porque finalmente terminó de rodearme por completo y ya no necesita moverse más para estar en todas partes al mismo tiempo. Me llamo Lucas, tengo 32 años, y durante años fui uno de los últimos habitantes de San Roque del Norte, un pueblo que poco a poco se fue quedando vacío sin que nadie pareciera notarlo. Al principio todavía quedaban vecinos caminando despacio por las calles polvorientas, charlando en voz baja en la plaza mientras los perros dormían sobre las piedras calientes y encendiendo luces en las ventanas que dibujaban sombras sobre los muros antiguos. Cada sonido formaba parte de la rutina del pueblo, pero con el paso de los días las voces se apagaron, los pasos se hicieron raros y distantes, y pronto las casas comenzaron a cerrarse una tras otra. Los caminos quedaron vacíos y la plaza se convirtió en un espacio silencioso, donde el polvo cubría cada huella y parecía absorber cualquier sonido o movimiento. Esa noche comprendí que ya no quedaba nadie más, que yo era el último que respiraba en un lugar detenido por completo y que la soledad no era pasiva, sino que parecía medir cada uno de mis movimientos. Caminé por la calle principal con el corazón acelerado, sintiendo que cada adoquín crujía bajo mis pies. Observaba las fachadas cerradas, las ventanas apagadas, los balcones vacíos que antes habían sostenido ropa tendida, y las puertas que se habían cerrado sin que nadie las tocara. Cada casa parecía contener algo dentro, un recuerdo que permanecía, una memoria que observaba, y en cada sombra percibía lo que antes había sido vida. Las huellas en el polvo de la plaza terminaban en el centro y desaparecían de forma abrupta, y la iglesia permanecía iluminada por velas que ardían sin viento, desprendiendo un olor de su acera caliente mezclada con humedad y tierra. Cada paso hacía crujir las piedras y parecía que cada sonido era observado, que cada sombra se movía con intención, evaluando mi presencia y mi capacidad de resistir. Al llegar a mi casa sentí un escalofrío al notar un mensaje que había aparecido en la pared, escrito de manera inexplicable, como si se hubiera formado en el aire mismo. No había pintura fresca ni tinta ni nada que explicara su existencia. El peso de esas palabras ocupaba toda la habitación y hacía que el aire se volviera denso y difícil de respirar. En ese instante comprendí que no estaba solo y que el pueblo, en algún momento silencioso y paciente, había decidido hacerse notar de una forma que no podía ignorar. Fue entonces cuando los pasos comenzaron. Al principio eran suaves y dispersos, tan lentos que podían confundirse con el crujido normal de la madera vieja. Pero al quedarme quieto me di cuenta de que eran demasiados, llenando toda la casa, entrando y saliendo de habitaciones que nunca había visto y bajando por escaleras que no existían. Los pasos se acompañaban de murmullos apagados, voces numerosas murmurando con satisfacción, celebrando algo que no podía comprender. No había luces ni figuras visibles, solo la sensación de que cada movimiento estaba calculado para mantenerme atrapado y mostrarme que ya no podía escapar de lo que había despertado al permanecer allí. Intenté moverme, caminar de un lado a otro en busca de la puerta, pero cada vez que creía acercarme a una salida sentía que el espacio mismo se cerraba, como si la casa se hubiera transformado en un laberinto que conocía todos mis movimientos y los anticipaba. Los pasos se intensificaban con cada intento, más pesados y cercanos, como si algo invisible me envolviera y me impidiera respirar con normalidad. Los murmullos se acercaban, ahora más claros, describiendo cada parte de mi cuerpo, cada gesto que hacía, llenando el espacio con su presencia constante. La casa parecía expandirse y contraerse al mismo tiempo, y en los rincones oscuros sentía algo más, algo que no podía ver pero que me estudiaba, memorizaba y aprendía cada movimiento que hacía. Pasaron horas que no podía medir porque el tiempo había dejado de existir. Cada segundo se sentía como una eternidad en la que los pasos y los murmullos se movían a su propio ritmo, ajenos a cualquier lógica. A veces eran lentos y pacientes, recorriendo los pasillos como si quisieran enseñarme algo que aún no comprendía, y otras veces se aceleraban con brusquedad, ásperos y amenazantes, chocando contra las paredes y el suelo como si midieran mi resistencia y mi miedo.
Cada vez que intentaba cerrar los ojos sentía que el aire se volvía sólido, denso y pesado, que algo invisible me presionaba contra el suelo y mi cuerpo, una fuerza constante y fría que parecía querer inmovilizarme, y con cada respiración la sensación de ser observado se hacía más completa e imposible de ignorar. Comprendí entonces que no había manera de escapar, que el pueblo mismo se había hecho consciente de mí y que me había elegido como la pieza final de un rompecabezas que había existido mucho antes de que naciera. Cuando la primera luz del amanecer empezó a filtrarse por las ventanas, no hubo alivio. La calle frente a mi casa seguía vacía y silenciosa, pero dentro de las paredes todo continuaba igual o más intenso. Los pasos ya no se limitaban a los pasillos ni a los rincones. Ahora avanzaban dentro de mi habitación, rozando los muebles, pasando entre la cama y la pared como si aprendieran cada detalle de mi espacio, memorizando mi respiración y mis movimientos, asegurándose de que no quedara ningún lugar donde esconderme. Cada noche y cada segundo siento que esos pasos conocen más de mí que yo mismo, que saben cuando respiro demasiado lento, cuando me muevo y cuando intento ocultarme. No hay lugar seguro ni rincón que no hayan marcado, y cada intento de resistirlo solo los hace más conscientes de su presencia. Con el tiempo entendí algo que en San Roque del Norte nadie dice en voz alta, algo que todos saben pero que nadie se atreve a mencionar. El pueblo no abandona a nadie, no olvida a sus habitantes y no permite que alguien se vaya hasta que todo su ciclo se ha cerrado por completo. Yo era la última pieza que faltaba, el último respiro necesario para que el lugar pudiera sentirse completo. Los pasos ya no se dispersan por las calles ni recorren los caminos vacíos del pueblo. Ahora permanecen frente a mi casa, inmóviles pero presentes, lentos y firmes, respirando con una paciencia que parece no tener fin, como si cada inhalación midiera mi miedo y cada exhalación evaluara mi resistencia. Siento como cada sombra de la pared, cada rincón del suelo y cada esquina de los muebles han sido memorizados y estudiados, como si los pasos mismos pudieran absorber la esencia del espacio y aprenderla mejor que yo. Cada noche, incluso cuando cierro los ojos y trato de fingir que nada ocurre, percibo su presencia, el aire se vuelve más denso, más pesado, como si estuvieran ahí, sostenidos por algo que desafía toda lógica, rodeándome invisible pero completamente real, marcando límites que no puedo traspasar sin su consentimiento. Sé con una certeza que congela la sangre que el día en que deje de escucharlos no será porque se hayan ido, sino porque finalmente me habrán rodeado por completo, y entonces no habrá luz que me proteja ni sombra que me confunda. Nunca volveré a estar solo, nunca volveré a respirar tranquilo, porque cada rincón de mi casa ha sido tomado, cada centímetro de mi espacio ha sido registrado y ahora forma parte de ellos. Siento que caminan conmigo aunque no los vea, que aprenden mis movimientos, cada pequeño gesto, cada respiración, y esperan el momento exacto para completarme. No hay rincón donde pueda esconderme, no hay lugar donde la noche pueda cubrirme, porque todo lo que alguna vez fue mío ya pertenece a esa presencia silenciosa que se cierne sobre mí. A veces los escucho detenerse, apenas un segundo, y siento que me están evaluando, como si midieran mi miedo y mi resistencia con un detalle imposible de imaginar. Cada crujido del piso, cada roce en la pared, cada sombra que parece moverse por sí misma me recuerda que no hay escapatoria, que el pueblo de San Roque del Norte se ha apropiado de mi existencia y que yo no tengo control sobre nada de lo que ocurre. Mi respiración se acelera y el corazón late con fuerza, pero no importa cuánto corra, cuánto intente ignorarlo o fingir que no está ahí, siempre está, siempre cerca, esperando el momento exacto en que ya no pueda resistir más. Comprendí finalmente que no se trata de miedo pasajero ni de historias de pueblo, que no es un juego ni un castigo momentáneo. Se trata de pertenecer al pueblo de una manera que no tiene vuelta atrás, de ser observado, marcado y estudiado hasta que cada parte de mí forme parte de su silencio. Sé que cada noche los pasos aprenden algo nuevo de mí, que cada movimiento que hago queda registrado, y que llegará un momento en que dejaré de escuchar, no porque se hayan ido, sino porque finalmente habrán terminado de rodearme y no habrá luz ni sombra que me separe de su presencia eterna y silenciosa, y entonces no volveré a estar solo ni a respirar con tranquilidad jamás. Mi nombre es Ramiro, y durante casi un año viví en un pueblo pequeño llamado San Isidro del Monte, un punto olvidado entre sierras bajas y caminos de tierra, al sur de la provincia de Córdoba, un lugar que en los mapas parece apenas una mancha sin importancia, pero que de noche se vuelve algo completamente distinto.
Todo lo que voy a contar ocurrió ahí, y aunque hoy estoy lejos, hay partes de mí que siguen atrapadas en esas calles vacías, caminando cuando nadie más debería hacerlo. Llegué buscando tranquilidad, una vida más lenta, convencido de que los pueblos chicos todavía conservaban cierta humanidad que en la ciudad se había perdido. San Isidro parecía cumplir con esa promesa durante el día, con su plaza seca, su iglesia vieja, el almacén de don Eusebio y un puñado de casas bajas que se alineaban como si quisieran darse calor entre ellas. La gente era callada, pero correcta, y yo asumí que esa reserva era solo timidez rural, una forma distinta de vivir. Lo extraño empezó a notarse cuando me di cuenta de que nadie se quedaba afuera después de que oscurecía. No era solo que cerraran temprano, era una retirada sincronizada, precisa, como si el pueblo funcionara con un reloj interno que nadie cuestionaba. A las 10 en punto, las calles quedaban vacías, las luces se apagaban una por una, y el silencio caía con una violencia que nunca había experimentado antes, un silencio que no descansaba, que vigilaba. La primera semana intenté ignorarlo, pero mi cuerpo no reaccionaba igual que mi cabeza. Al acostarme, algo me mantenía alerta, una sensación constante de que la noche no estaba hecha para dormir, sino para esconderse. El aire se volvía espeso, y el tiempo parecía estirarse, como si cada minuto durara demasiado. Fue una madrugada, alrededor de las 2, cuando escuché por primera vez ese sonido que cambiaría todo. No fue fuerte, no fue rápido, fue un arrastre lento, pesado, avanzando por la calle frente a mi casa, con una cadencia tan regular que parecía intencional. Mi respiración se volvió corta, y sin saber por qué, apagué la luz del velador, como si eso pudiera protegerme de algo que ni siquiera entendía. Con el paso de las noches, el sonido se repitió, siempre a la misma hora, siempre recorriendo el pueblo entero. No había motores, no había pasos humanos, no había voces normales, solo ese desplazamiento paciente, acompañado de una respiración profunda que vibraba en el pecho, como si algo demasiado grande estuviera pasando demasiado cerca. Una noche, vencido por la ansiedad, me acerqué a la ventana y corrí apenas la cortina. La calle estaba vacía, iluminada por una luna opaca, pero lo peor no era lo que estaba afuera, sino lo que estaba adentro de las casas. En cada ventana, detrás de cada vidrio, había rostros quietos, ojos abiertos, cuerpos rígidos, todos despiertos, todos mirando hacia la calle, sin moverse, sin parpadear, como si observar fuera una obligación silenciosa que nadie se atrevía a romper. Sentí una vergüenza irracional, como si me hubieran descubierto haciendo algo prohibido, y me aparté de la ventana con el corazón golpeándome en los oídos. Esa noche no dormí, y al amanecer noté que el pueblo entero caminaba con la misma expresión. Cansancio profundo mezclado con alivio, como personas que habían sobrevivido a algo que preferían no recordar. Intenté preguntar, pero nadie respondía. Don Eusebio bajaba la voz cuando yo me acercaba, la mujer de la panadería evitaba mirarme, y un día, sin darme cuenta, empecé a notar que todos los vecinos sabían exactamente a qué hora yo apagaba la luz por la noche. Me observaban con una atención tensa, como si temieran que yo cometiera un error grave. El error lo cometí una noche en la que decidí quedarme despierto a propósito. Quería entender, quería ver, necesitaba una explicación racional que calmara el miedo que ya se me había instalado en el cuerpo. Me senté en la cocina, sin luces, mirando el reloj avanzar lentamente hasta que marcó las 2 en punto. El silencio fue absoluto, tan cerrado que me dolían los oídos, y entonces el sonido comenzó, más cerca que nunca. El arrastre se detuvo frente a mi casa. La respiración se volvió más fuerte, más lenta, como si aquello supiera exactamente dónde estaba yo. Sentí una presión en el pecho, una certeza imposible de explicar. Algo sabía mi nombre. Y entonces lo escuché, pronunciado con dificultad, arrastrado, deformado, como si una boca que no estaba hecha para hablar lo estuviera aprendiendo por primera vez. No miré por la ventana, pero supe que estaba ahí. Lo supe porque la casa crujió levemente, porque el aire se volvió frío, porque desde todas las casas del pueblo sentí las miradas clavadas en la mía, esperando, conteniendo el aliento, como si mi decisión fuera a definir algo para todos. El golpe en la puerta fue suave, casi respetuoso, seguido de otro, y otro más, siempre con la misma paciencia infinita.
La voz volvió a sonar, esta vez usando mi tono exacto, diciéndome que ya entendía cómo funcionaba el pueblo, que ya era parte de él, que no tenía sentido seguir resistiéndome. En ese momento comprendí la verdad que nadie me había dicho. San Isidro del Monte no duerme, se hace el dormido. La noche no es un peligro que se evita, es una visita que se espera, y cada vecino entrega algo de sí para que el pueblo siga existiendo. Los que llegan de afuera, los que no entienden, los que se quedan despiertos, no desaparecen, se integran. No podría decir con precisión en qué momento dejé de estar dentro de la casa. Mi memoria se vuelve borrosa a partir de ahí, como si alguien hubiera pasado la mano sobre esos recuerdos para suavizarlos, para que no pudiera aferrarme a ellos con claridad. Solo sé que el aire cambió de golpe, que el calor encerrado de las paredes desapareció y fue reemplazado por un frío seco que se me metió bajo la piel. La calle estaba iluminada por una luna apagada, sin brillo, y el pueblo entero parecía contener la respiración mientras yo avanzaba sin oponer resistencia, con el cuerpo rígido y la mente extrañamente calma. A medida que caminaba, las ventanas comenzaron a cerrarse una por una, no de golpe, sino con una lentitud deliberada, como si cada vecino necesitara asegurarse de que yo ya estaba afuera antes de apartar la mirada. No hubo ruido de persianas ni de postigos, solo el gesto final de algo que ya no necesitaba observar. En ese instante entendí que no estaba siendo expulsado, sino aceptado de otra manera, marcado de una forma que no deja señales visibles. No sentí manos sujetándome ni escuché órdenes claras, pero sabía exactamente hacia dónde moverme. Cada paso parecía guiado por una certeza ajena, una voluntad que conocía el pueblo mejor que cualquier habitante, que conocía mis miedos mejor que yo mismo. Cuando quise darme cuenta, el límite de San Isidro del Monte estaba detrás de mí, y el camino de tierra se abría como si nada hubiera ocurrido, como si el pueblo no acabara de cobrar algo que me pertenecía. Me fui al amanecer, sin despedidas, sin explicaciones, con la sensación incómoda de haber dejado algo atrás que en realidad nunca se había soltado de mí. Pensé que la distancia iba a aliviar esa presión constante en el pecho, que la ciudad, el ruido y la gente despierta me devolverían una normalidad que ya no sentía como propia. Pero las noches me demostraron otra cosa. Desde entonces, cada madrugada, cuando el mundo se queda demasiado quieto y el silencio se vuelve espeso, siento ese mismo ritmo lento avanzando en algún lugar cercano. No siempre lo escucho con claridad, pero lo percibo en la forma en que el aire cambia, en cómo mi cuerpo se tensa sin motivo, en la certeza absurda de que alguien está comprobando que sigo cumpliendo mi parte, aunque ya no sepa exactamente cuál es. Duermo poco, me despierto antes de las 2 sin poner alarmas, evito quedarme completamente a oscuras, no porque la luz me proteja, sino porque necesito comprobar que sigo acá, que todavía tengo control sobre algo. A veces, en el reflejo de una ventana, me parece ver movimiento detrás de mí, una presencia paciente que no tiene apuro, que sabe esperar. Y hay algo más que no puedo negar, por más que lo intente. Una noche cualquiera, cuando el cansancio me venza, cuando me quede despierto apenas un segundo de más, sé que ese sonido va a detenerse frente a mi puerta. No va a golpear con fuerza ni va a apurarse. Solo va a quedarse ahí, respirando, recordándome con absoluta calma que San Isidro del Monte no olvida a los suyos.